La línea Poco de Xiaomi es la que más expectativa genera con cada nuevo lanzamiento. Quizás porque tiene el balance perfecto entre precio y especificaciones. Hoy revisaremos el Poco M6 Pro, el gama media que se lanzó a principios de año y aún sigue vendiéndose como churro. Veamos todos los detalles de este telefonito porque el éxito de este Poco no se basa solamente en el precio. No te muevas ahí. Soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Por supuesto, el teléfono, porque si no, no estaríamos haciendo el review. Cable USB-C, cajita de carga de 67 vatios con el adaptador, porque viene con esta conexión europea. Manuales de toda la vida que no te vas a leer. Esta funda que protege con esta protuberancia, protege bastante bien el módulo de cámaras. Y el pinchito de toda la vida sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. Y vamos al precio, que es lo que siempre nos mueve a la hora de comprar un teléfono. Este Poco M6 Pro tiene un precio muy pero muy tentador. Ahora lo encuentras en AliExpress con un súper descuento, quedando en tan solo 3.400 pesos mexicanos, unos 160 dólares aproximadamente. Y lo mejor es que lo puedes recibir al otro día, porque en AliExpress tienen envío desde sus almacenes de México y te lo entregan al otro día. Por cierto, en AliExpress ahora tienen un montón de descuento que empezaron el 11 de este mes. Te recomiendo darte una vuelta porque tienen miles de productos con promoción, algunos con hasta el 80% de descuento. Te dejo varios cupones aquí arriba para que aproveches más aún los descuentos y le añadas uno adicional. De la serie M de Poco, el Poco M6 Pro es el que tiene un diseño mucho más premium. Panel trasero bitono con cámaras triples expuestas y logo visible, como siempre, un poquito más discreto en esta línea. Disponible en 3 colores, el negro de toda la vida, azul y morado. Aquí se ve poco el bitono, pero bueno, en los otros colores se ve mucho más. Es de cristal, la marca no especifica de qué tipo, la sensación al tacto es bastante buena. Eso sí, es un imán para las huellas dactilares, pero si tú no eres de los que quiere estar con un trapito limpiando todo el tiempo, pues lo que te recomiendo es ponerle la funda, que además lo protege y sobre todo protege el módulo de cámaras porque tiene este rebase para evitar que las cámaras expuestas se dañen. Es un teléfono relativamente compacto, son 161.1 por 74.95 milímetros, ligeramente más compacto que el Poco M6 y un poco más delgado, son 7.98 milímetros, claro, sin la funda. De peso, 179 gramos. Borde recto que facilitan la ergonomía y el agarre del mismo tono que el teléfono. La bandeja SIM está del lado izquierdo, puedes insertar una nano SIM y una tarjeta micro SD. Le han incluido certificación IP54 resistente a salpicaduras y polvo. El teléfono es realmente bonito. Se ve mucho más premium de lo que esperas para un teléfono de este precio y de esta gama. ¿A ti qué te ha parecido? En cuanto a audio, lo han hecho bastante bien. Integra altavoces duales en la parte superior e inferior con certificación Dolby Atmos. Mantiene la entrada de auriculares de 3.5 bien centradita como debe ser. También trae certificación de audio de alta resolución compatibles con los formatos de audio que les dejo aquí arribita para que los tengan todos. Trae un ecualizador con 9 presets que puedes seleccionar el que mejor se adapte a ti, o también puedes crear uno personalizado completamente a tu gusto. Les dejo una muestra de sonido para que se puedan dar cuenta que también suena este telefonito. Tiene una pantalla de un gama alta, Flow AMOLED Dot Display Full HD Plus de 6.67 pulgadas. Tiene una resolución de 2400 x 1080 píxeles con 394 ppi. Una tasa de refresco de 120 Hz para que todo fluya como debe ser. Amplia representación de colores DCI-P3 al 100%. Brillo de 1000 nits para que lo veas en cualquier condición y pico máximo de 1300. Por la protección ni te preocupes porque esto es Corning Gorilla Glass 5, así que aguanta sus trancasitos. También trae triple certificación TÜV Rheinland, que ya es común en la mayoría de los teléfonos de Xiaomi. Trae desbloqueo por huella en la pantalla, bastante rápido y efectivo. También trae desbloqueo facial como casi todos los teléfonos. Bordes muy pero muy reducidos y totalmente simétricos para una experiencia realmente inmersiva. Esta es una pantalla de un gama alta en toda la extensión de la palabra y la vas a disfrutar muchísimo. En las cámaras han hecho un trabajo bastante bueno. Si lo tuyo son las fotos, con este teléfono estás más que bien servido. Cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura 2.45. Podrás tomar selfies definidas y claras sin mucho esfuerzo porque trae ayuda de la inteligencia artificial. Tiene varios modos que te permitirán sacarle el máximo partido a este lente frontal, el modo nocturno, retrato, cámara cinematográfica y HDR para un mejor contraste. Podrás grabar video a 1080p como máximo a 30 y 60 fps. No tiene estabilización, así que tendrás que mantener el pulso. Lo mejor es que hagamos una prueba de vlogging para que ustedes saquen sus propias conclusiones y vean calidad de video, estabilización
y calidad de los micros internos de este telefonito. Este es un test de vlogging con la cámara frontal del Poco M6 Pro para ver la calidad del video, la calidad del audio nativo de los micros de este telefonito y la estabilización. A ver si es posible vloguear con este telefonito. ¿Qué tal lo ven? Cámaras traseras potenciadas por el Poco Imaging Engine, que es un potente centro de algoritmos que usa la inteligencia artificial para mejorar todo lo que se pueda mejorar. Trae un triple sensor, el principal de 64 megapíxeles con media pulgada y apertura 1.69. Este trae estabilización óptica, así que con esto tienes la garantía de que las fotos te van a quedar definidas y perfectas. También trae HDR, macro, efecto diorama y hasta marca de agua para que le saques el mayor partido a la cámara trasera. Tiene un segundo lente, un ultra gran angular de 8 megapíxeles con campo de visión de 118 grados que está bastante bien y apertura 2.2. Este lente es perfecto para fotografía de ciudad o cuando quieras jugar con la perspectiva. Te da esos ángulos casi imposibles que le dan un toque muy cinematográfico a todas tus tomas. El otro lente que trae es un macro, uno de mis preferidos, de 2 megapíxeles y apertura 2.4, así que podrás capturar esos pequeños detalles del día a día con excelente definición. Debes tener una buena iluminación para que el resultado sea óptimo. En video podrás grabar hasta 1080p a 30 y 60 fps. Como trae estabilización óptica, tendrás videos muy cinematográficos y fluidos. Y si quieres un extra de estabilización, pues te vas a Google Fotos, ahí le das una puntadita a este y te queda el video perfecto. Lo mejor es que vean una muestra de video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es un test de estabilización caminando con las cámaras traseras que tiene estabilización óptica. A ver qué tal funciona. Como ven, la calidad del video, el máximo es 1080p y la estabilización. En potencia está más que bien servido. Monta el procesador Helio G99 Ultra de 6 nanómetros octa-core. Este procesador ofrece un rendimiento sólido y una eficiencia energética superior. Para las tareas del día a día, consumir contenido, edición de videos, ofimática, dará un resultado bastante decente y más que bueno. Los benchmarks sintéticos lo ponen ligeramente por encima del Snapdragon 732G, que para un gama media está más que bien. En juegos tendrás una experiencia más que aceptable. Para juegos muy demandantes deberás moderarte un poco, bajarle un poco la resolución a los gráficos y no jugar a FPS tan altos. Si quieres más potencia, voltea a ver el precio y ahí tienes tu respuesta. De memoria y almacenamiento está bastante bien. Tienes dos combinaciones que puedes encontrar. Una de 8 GB más 256 de almacenamiento y otra de 12 GB más 512 de almacenamiento. Expandible por medio de micro SD hasta 1 TB. Tienes 36 meses de actualizaciones, que es más de lo que te vas a aguantar con este teléfono. Tiene importantes mejoras a nivel estético y por supuesto que seguirás teniendo la publicidad dentro de tu teléfono. Xiaomi siendo Xiaomi, eso es inevitable. Este teléfono admite NFC y control remoto por medio de infrarrojos. La batería, en línea con los otros teléfonos del mercado, trae 5000 mAh que con la optimización del software te dará para más de un día de uso. Y si aún así eres de los vampiros energéticos, pues trae carga rápida de 67 vatios. Tendrás el 100% de la carga en 44 minutos con este cargador. En resumen, señores, ahora entiendes por qué el Poco M6 Pro sigue siendo un éxito de venta. Trae un diseño muy bien cuidado, más premium de lo que esperas para un teléfono de este precio y de esta gama. Un procesador más que potente para las tareas del día a día y para echarte tus buenas partidas. Excelentes cámaras con estabilización óptica. Un precio que lo vuelve muy pero muy tentador. Sobre todo ahora que AliExpress trae un montón de promociones, igual y te encuentras una promoción adicional a la que ya tiene. Totalmente recomendable este Poco M6 Pro. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este Poco M6 Pro. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y comparte con tus amigos. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.